¿Qué es lo que realmente dejamos detrás en este mundo? ¿Dinero, casas, joyas o algo más valioso? Algo que no se puede medir con oro o dólares. Escuché esta historia de mi amiga Lupita González, y cada vez que la recuerdo, mi corazón se llena de calidez y fe. En un pequeño pueblo llamado Santa Cruz, donde las tradiciones mexicanas se entrelazan con la cotidianidad americana, vivía la anciana Rosa González. Todos la llamaban Abuelita Rosa. Su pequeña casa de barro, con el yeso agrietado y persianas de un azul brillante, era visible desde lejos. Estaba situada en lo alto de una colina, como un pequeño faro, y en su patio siempre florecían flores y hierbas. Rosa llegó a América siendo muy joven, con su esposo Miguel y un pequeño hijo en brazos. Nunca soñó con riquezas. Creía que la verdadera riqueza no está en la billetera, sino en el corazón. Su mayor tesoro eran sus viejas cuentas de rosario de madera de olivo. Oscurecidas por el tiempo y los toques incesantes, nunca dejaban sus manos durante la oración. Estas cuentas, Lupita, le decía a su nieta favorita mientras pasaba las cuentas de madera, son más valiosas que cualquier dinero. Cada cuenta es una oración por alguien a quien amo. Aquí están las oraciones por tu abuelo, por tus padres, por ti y tus hermanos. Nadie en la familia prestaba mucha atención a estas palabras. Todos sabían que la abuelita Rosa no tenía nada valioso, aparte de estas cuentas y una Biblia desgastada. Pero cuando Lupita veía cómo brillaban suavemente los ojos de su abuela durante la oración, sentía que en sus manos había un verdadero tesoro, invisible para los demás. La abuelita repetía a menudo: Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Entonces, Lupita no comprendía el significado de estas palabras. No sabía que muy pronto esas cuentas se convertirían en la única pero más valiosa herencia que cambiaría la vida de toda su familia. La vida de la abuelita Rosa era como un río que lleva lentamente sus aguas hacia el océano, superando muchos obstáculos, pero nunca deteniéndose. Nació en un pequeño pueblo de Guadalajara y creció en una familia numerosa con 7 hijos. Cuando cumplió 18 años, conoció a Miguel González, un alto y guapo joven con ojos soñadores. Se casaron 6 meses después, y al año siguiente nació su primogénito, Juan. La vida en México era dura. Miguel trabajaba en la construcción, y por las noches tosía tan fuerte que Rosa no podía dormir. «Necesitamos ir a América», dijo un día Miguel. «Allí hay trabajo, allí hay futuro para nuestro hijo». Y se fueron, con una pequeña maleta, con Juan de 3 años en brazos y con las cuentas que Rosa había recibido de su abuela antes de morir. América los recibió con miradas frías y trabajo duro. Rosa limpiaba pisos en casas de gente rica, y por las tardes preparaba auténticos platillos mexicanos para un pequeño restaurante. Miguel trabajaba donde podía, en construcciones, en el campo, en una fábrica. Ahorraron dinero y compraron una pequeña casa de barro en las afueras de la ciudad. Los años pasaron y la familia creció. Después de Juan, nacieron otros 4 hijos, 3 niños y una niña. Miguel y Rosa abrieron un pequeño restaurante familiar llamado Sabor de México, donde servían auténticas enchiladas, tacos y fajitas con recetas que Rosa había traído de su amada Guadalajara. Cada mañana, antes del amanecer, la abuelita Rosa se levantaba, salía a su porche y oraba, pasando las cuentas del rosario. Oraba por cada miembro de su familia, por cada invitado que llegaba a su restaurante, por cada vecino. Dios lo ve todo y lo escucha todo, le decía a la pequeña Lupita, hija de su hijo menor Carlos. Y cuando oras no solo por ti, sino por otros, tu oración
golpea directamente el cielo. A Lupita le encantaba visitar a su abuela temprano en la mañana y sentarse a su lado en el porche. Observaba cómo los hábiles dedos de la abuelita pasaban las cuentas del rosario y escuchaba el suave susurro de sus oraciones. En esos momentos, la niña sentía que el mundo entero se llenaba de luz y calidez. Pero el tiempo no perdona a nadie. Cuando Lupita cumplió 20 años, la salud de la abuelita Rosa comenzó a deteriorarse rápidamente. El doctor Morales sacudió la cabeza cuando toda la familia se reunió en el pasillo del hospital. Su corazón está muy débil. Quizás le queden algunos días, dijo en voz baja. Carlos, el padre de Lupita, apretó los puños con tanta fuerza que las articulaciones de sus dedos se pusieron blancas. Sus hermanos, Juan, Mateo y Ricardo, se miraron en silencio. La hermana Anita lloraba en silencio, presionando un pañuelo contra su cara. Lupita pasaba los días sentada junto a la cama de su abuela. La abuelita Rosa ya no podía hablar, pero sus dedos marchitos seguían pasando las cuentas del rosario. A veces abría los ojos y miraba a su nieta con tanto amor que Lupita sentía que la habitación se llenaba de luz. «Abuela, no te vayas», susurraba Lupita, sosteniéndola de la mano. «Tengo tanto que preguntarte, tanto que aprender». En el séptimo día, la abuelita Rosa pidió que le trajeran papel y bolígrafo. Con mano temblorosa, escribió unas líneas y dobló la hoja. Luego se quitó el rosario del cuello y lo puso junto con la nota en las manos de Lupita. «Guárdalo», fue la última palabra que pronunció. Esa noche, el corazón de la abuelita Rosa se detuvo. Se fue en silencio, mientras dormía, con una ligera sonrisa en los labios, como si hubiera visto algo hermoso en los últimos momentos de su vida. El funeral fue modesto, pero todo el pueblo asistió. Cada uno recordaba cómo la abuelita Rosa ayudaba en los momentos difíciles. A algunos con una palabra amable, a otros con un plato caliente, a otros con una oración. Era una santa, decían las personas. Y luego vino lo más difícil. La familia se reunió para leer el testamento. Todos sabían que la abuelita Rosa no tenía riqueza, pero el restaurante Sabor de México le pertenecía. Todos esperaban saber a quién le tocaría. El notario Gómez, un viejo amigo de la familia, aclaró su garganta y comenzó a leer. Yo, Rosa María González, estando en pleno uso de mis facultades mentales, dejo el restaurante Sabor de México a todos mis hijos en partes iguales, para que continúen juntos nuestro negocio familiar. Las caras de los hermanos y la hermana se nublaron. Cada uno esperaba obtener la porción principal. Partes iguales. Eso significa que nadie es el principal, murmuró Ricardo. ¿Y qué pasa con el dinero?, preguntó Juan. Todos sabían que la abuelita Rosa siempre ahorraba cada dólar extra. Pero el notario solo se encogió de hombros. Las cuentas bancarias están vacías. Según mis datos, todos los ahorros se gastaron en tratamientos en los últimos meses. Los hermanos comenzaron a discutir allí mismo, en la oficina del notario. Cada uno acusaba al otro de no haber supervisado el dinero de su madre. Lupita se quedó sentada en un rincón, sosteniendo las cuentas de su abuela. Era este trozo de madera todo lo que le quedaba en recuerdo de la persona más cercana a ella. Cuando regresó a casa, sacó la nota que su abuela había puesto en su mano antes de morir. Era solo un par de palabras. En la cruz está escondido un tesoro. Ora y lo hallarás. Después del funeral, la familia González parecía haberse fracturado en pedazos. Los hermanos apenas hablaban entre ellos. Anita se fue a otra ciudad, diciendo que no quería involucrarse en las disputas familiares. El restaurante Sabor de México, que una vez
estaba lleno de clientes y aromas de la cocina mexicana, poco a poco se vaciaba. Sin la sonrisa y la palabra amable de la abuelita Rosa, la comida parecía haber perdido su sabor especial. Lupita trabajaba allí como mesera y cada día veía con dolor cómo se destruía lo que su abuela había construido durante tantos años. Juan, el mayor de los hermanos, quería modernizar el restaurante, hacerlo más americano. Mateo pensaba que había que reducir los precios y atraer a más estudiantes. Ricardo decía que era hora de vender el restaurante y dividir el dinero. Y el padre de Lupita, Carlos, simplemente guardaba silencio, abatido por el dolor tras la muerte de su madre. Deberíamos recuperar las recetas de abuelita, un día propuso Lupita. Es lo que a la gente le encantaba de nuestro restaurante. ¿Qué recetas?, respondió Juan despectivamente. Cada abuela mexicana cocina igual. Se requieren innovación, no viejos métodos. Esa misma noche llegó el banquero Johnson. Tienen 2 meses para pagar el préstamo que tomó su madre, dijo fríamente. De lo contrario, tomaremos el restaurante en pago de la deuda. Resultó que la abuelita Rosa había tomado un préstamo con el restaurante como garantía para pagar su tratamiento. No le había dicho a nadie. No quería molestar a sus hijos. Los hermanos comenzaron a discutir de nuevo. «Hay que vender pronto», gritó Ricardo. «De lo contrario, lo perderemos todo». «Puedo encontrar un inversionista», argumentó Juan. «Pero entonces yo seré el principal». Carlos salió de la habitación en silencio. Lupita regresó a casa con el corazón pesado. Sacó las cuentas de su abuela y las abrazó. «Abuelita», susurró, «¿qué debo hacer? ¿Por qué nos dejaste? Todo se está desmoronando». En su desesperación, la joven comenzó a pasar las cuentas por primera vez, como lo hacía su abuela. «Padre nuestro, que estás en los cielos». Comenzó a susurrar la oración que había escuchado de su abuela 1000 veces. «Ayúdanos, por favor». Las lágrimas corrían por sus mejillas. Sus dedos se movían mecánicamente de una cuenta a otra. Y de pronto sintió algo extraño. El crucifijo en las cuentas parecía haberse calentado. Lupita lo acercó a la lámpara del escritorio. El crucifijo era hueco por dentro. Con dedos temblorosos, la joven intentó abrirlo. Se oyó un pequeño clic y una pequeña tapa se apartó. Dentro había una hoja de papel delgada, doblada varias veces. Lupita la desdobló con cuidado y leyó lo que estaba escrito en la letra pequeña de su abuela Rosa. «Mi querida Lupita, si estás leyendo esto, significa que ya he partido con Dios. Pero no te he dejado desamparada. El verdadero tesoro de nuestra familia no es el dinero ni las paredes del restaurante, sino lo que nos une a todos. El verdadero tesoro de nuestra familia no son el dinero ni las paredes del restaurante, sino lo que nos une a todos, nuestro amor, nuestra fe y nuestras tradiciones. En esta cruz dejo para ti el secreto principal de nuestro restaurante, la receta de la salsa para las enchiladas, que nunca escribí ni le conté a nadie. Esta salsa es el corazón de todos nuestros platos. Pero recuerda que incluso la salsa más deliciosa no ayudará si se cocina sin amor y oración». A continuación, la abuelita describió detalladamente la receta. Una salsa especial que incluía hierbas y especias inusuales, así como las proporciones exactas y el tiempo de cocción. Al final de la nota, añadió: «Cuando el corazón está abierto a Dios, las manos están abiertas hacia los demás. Une a nuestra familia, Lupita. Tú puedes». Lupita releía la nota una y otra vez, sosteniendo las cuentas en sus manos. Recordó cómo desde pequeña observaba a su abuela en la cocina del restaurante. La abuelita Rosa siempre preparaba la salsa para las enchiladas ella misma, echando a todos
incluso a sus propios hijos, fuera de la cocina. «Este es mi secreto», sonreía ella, removiendo el humeante líquido en una vieja olla de barro. Esta salsa era la base de todos los platos especiales de Sabor de México. Los visitantes venían de ciudades cercanas para probar las enchiladas con esta salsa, y nadie podía descifrar su composición. «Abuelita lo había previsto», susurró Lupita. Recordó cómo su abuela solía decir: «Dios le da a cada uno lo que necesita, y no lo que quiere». Ahora comprendía el significado de estas palabras. La abuela no les había dejado dinero, les había dejado algo más valioso. A la mañana siguiente, Lupita llamó a todos sus tíos y a su tía Anita. «Necesito hablar urgentemente con todos ustedes», dijo con firmeza. «Esto concierne a la abuelita Rosa y el futuro de nuestro restaurante». No quisieron reunirse de buena gana. Por primera vez en muchas semanas, toda la familia se reunió alrededor de la mesa en el vacío restaurante Sabor de México. Las caras de todos estaban tensas. Ricardo miraba ostentosamente el reloj. Lupita respiró profundamente. Puso las cuentas de su abuela sobre la mesa y sacó la nota del crucifijo. «Encontré esto en las cuentas de abuelita», comenzó a decir en voz baja. «Abuelita nos dejó un verdadero tesoro». A medida que leía la nota, las expresiones de sus seres queridos cambiaron. Desconfianza, sorpresa y luego comprensión y esperanza. «Las enchiladas de abuelita Rosa», exclamó Mateo cuando Lupita terminó de leer. Los visitantes venían de otros estados solo para probarlas. «¿Pero cómo esto ayudará a pagar el préstamo?», frunció el ceño Juan. «Creo que abuelita se refería no solo a la receta», respondió Lupita. «Hablaba de lo que nos une a todos». Al día siguiente se reunieron nuevamente, pero ya en la cocina del restaurante. Lupita dispuso los ingredientes de acuerdo con la receta de la abuela: chiles secos anchos y guajillo, tomates asados, comino, canela, ajo y un ingrediente secreto: un pequeño pellizco de chocolate mexicano. «Abuelita siempre comenzaba a cocinar con una oración», dijo Lupita sacando las cuentas. «Creo que esto también es parte de la receta». Comenzó a pasar las cuentas y a cambiar «Padre Nuestro». Después de una breve vacilación, los demás se unieron a ella. Estaban de pie en círculo en la pequeña cocina, tomados de las manos, y oraron juntos, por primera vez desde que murió la abuelita Rosa. Después comenzaron a cocinar. Lupita seguía las instrucciones de la abuela, y los demás ayudaban. Carlos, que a lo largo de semanas apenas había hablado, de repente comenzó a contar historias sobre cómo de niño ayudaba a su madre en la cocina. Juan y Ricardo, olvidándose de sus disputas, recordaban cómo abuelita les enseñaba a hacer tortillas. Hasta la tía Anita, que había llegado de la ciudad vecina, se reía recordando cómo una vez abuelita Rosa había puesto demasiado chile en la salsa, y todo el restaurante había estornudado toda la noche. Cuando la salsa estuvo lista, su aroma llenó la cocina. Era ese olor familiar, conocido desde la infancia, que siempre se asociaba con el hogar, con la familia, con el amor. «Probemos», sugirió Mateo. Prepararon enchiladas con la receta de la abuela, y cada uno tomó un pedazo. «Exactamente como las de abuelita», susurró Anita con lágrimas en los ojos. «Incluso mejor», sonrió Juan. «Debemos abrir el restaurante hoy mismo», de repente dijo Carlos. Fueron las primeras palabras que pronunció por iniciativa propia en muchos días. Mamá querría eso. Y abrieron. Lupita llamó a varios clientes antiguos, y estos se lo contaron a sus amigos. Para la noche, el restaurante ya no tenía mesas libres. La gente llegaba, probaba las famosas enchiladas de abuelita Rosa y sonreía, recordando a la anciana que siempre los recibía con calidez. Desde entonces, cada mañana, antes de abrir el restaurante, la familia González se reunía en la cocina.
pasaban las cuentas de la abuela y oraban juntos. Y luego Lupita preparaba la salsa especial, siguiendo exactamente la receta. Cuando el corazón está abierto a Dios, las manos están abiertas a los demás. Repetía a menudo las palabras de su abuelita. Poco a poco, los negocios de Sabor de México comenzaron a mejorar. Los clientes regresaban, atraídos no solo por el sabor de los platos, sino por una atmósfera especial y cálida que una vez más reinaba en el restaurante. La familia trabajaba junta, olvidando sus diferencias. Eran un todo, como quería la abuelita Rosa. Después de 3 meses, la familia González no solo pagó la deuda, sino que también pudo comenzar a ahorrar dinero. Sabor de México volvió a ser el restaurante mexicano más popular de la ciudad. La gente llegaba desde muchas millas para probar las famosas enchiladas, que, como decía el nuevo letrero en la entrada, se elaboraban con la receta secreta de Abuelita Rosa. Una noche, cuando el restaurante ya había cerrado y la familia estaba limpiando, un hombre mayor tocó la puerta. Su rostro le pareció a Lupita vagamente familiar. «Disculpe, ya estamos cerrados», empezó ella, pero el hombre sonrió tan cálidamente que se detuvo. «Lo sé, mi niña, no vine por comida. Vine a agradecerles», dijo con un ligero acento. Resultó que este hombre era el médico que atendió a la abuelita Rosa en sus últimos meses de vida. «Tu abuela fue una mujer asombrosa», dijo, cuando toda la familia se reunió a escucharle. «Ella sabía que iba a morir, pero solo se preocupaba por ustedes. Ella decía, Doctor Rodríguez, el dinero se puede ganar, pero si se rompe la familia, no se puede volver a unir». Contó cómo la abuelita Rosa oraba con sus cuentas todos los días y le pedía a Dios que ayudara a su familia a mantenerse unida después de su partida. Ella creía que estas cuentas eran especiales, dijo el doctor. Pertenecían a su abuela, que según la leyenda, las recibió de un errante a quien ella salvó durante una sequía. Esta historia conmovió a todos. Pero lo más sorprendente sucedió al día siguiente. Por la mañana, como de costumbre, la familia se reunió en la cocina para la oración. Lupita sacó las cuentas de su abuela de la caja especial donde ahora se guardaban. Y de repente, todos vieron que el crucifijo, que estaba hecho de una madera oscura normal, ahora brillaba como si estuviera cubierto de oro. «Es un rayo de sol que cae así», dijo el racional Juan, pero al tomar las cuentas en sus manos, se quedó en silencio. El crucifijo realmente se había vuelto dorado. Nadie podía explicar este fenómeno, pero todos sintieron que la abuelita Rosa, de alguna manera, les dio una señal de que estaba satisfecha y de que todavía estaba con ellos. Ese día, además, sucedió otro milagro en el restaurante. Entre los invitados estaba el dueño de una cadena de restaurantes, quien propuso a la familia González abrir sucursales de Sabor de México en otras ciudades. «Nunca he comido nada parecido», dijo al probar las enchiladas. «Hay algo especial en su comida que no se puede repetir». Y Lupita comprendió que esa cosa especial no era solo la receta secreta de la salsa, sino el amor, la fe y la unidad familiar que la abuelita Rosa pudo preservar incluso después de su partida. Ahora, un año después de la muerte de la abuelita Rosa, Sabor de México se había convertido en una verdadera cadena de restaurantes. Se abrieron sucursales en 3 ciudades vecinas y había 2 más en camino. El negocio prosperaba, pero lo más importante era que la familia González se volvía más fuerte que nunca. Lupita a menudo se sentaba en el porche de su casa, en esa misma pequeña casa de barro con las persianas azules que había comprado a sus parientes. Miraba el atardecer y pasaba las cuentas de su abuela, que ahora llevaba siempre consigo. El crucifijo dorado brillaba suavemente con los últimos rayos de sol.
Las cuentas de nuestra vida, solía pensar Lupita. Cada cuenta era un día vivido en la tierra. Cada oración era un paso hacia Dios. Cada recuerdo era una joya que no se podía comprar con ningún dinero. A veces, otros miembros de la familia venían a visitarla. Se sentaban juntos, tomaban café o tequila y hablaban de su abuela. Recordaban sus sabias palabras, su sonrisa radiante, sus manos siempre oliendo a ajo y chile. ¿Saben qué entendí este año?, dijo un día Ricardo, que siempre había estado apurado y pensaba solo en el dinero. Abuelita tenía razón. La verdadera riqueza es la fe que puede alimentar el alma y el cuerpo. Antes no lo comprendía. Y yo no lo entendía, admitió Anita. Pensaba que el éxito era ser conocido y tener mucho dinero. Ahora veo que el éxito es despertarse cada día con alegría, porque sabes que eres necesario para tu familia y que tu familia te necesita a ti. Una noche, cuando todos se habían ido y Lupita se quedó sola en el porche, sintió un ligero toque en el hombro. Al voltear, no vio a nadie, pero sintió el olor familiar. Canela y vainilla, las especias favoritas de la abuelita Rosa. «¿Abuelita?», susurró. No hubo respuesta, pero en el corazón de Lupita se derramó calidez. Sabía que la abuelita Rosa siempre estaba cerca, que veía cómo su familia nuevamente estaba unida, cómo prosperaba su restaurante, cómo su nieta guardaba el tesoro más valioso: las cuentas y la fe. La verdadera riqueza no es lo que puedes poner en un banco, decía a menudo la abuelita Rosa. La verdadera riqueza es lo que permanece cuando todo lo material pierde significado. Y ahora, Lupita comprendía estas palabras con todo su corazón. Las cuentas de su abuela se convirtieron en el símbolo de su familia. Cada cuenta los unía con el pasado y los guiaba hacia el futuro. Cada oración fortalecía su fe y su unidad. «Gracias, abuelita», susurró Lupita, mirando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo oscureciente. «Nos dejaste la herencia más valiosa. Nos enseñaste a amarnos y a creer en el poder de la oración». Y le pareció que la estrella más brillante le guiñaba un ojo en respuesta. Gracias por ver esta historia sobre la herencia de la abuelita Rosa. Si ha tocado tu corazón y te ha recordado la importancia de los valores familiares y la fe, por favor, suscríbete a nuestro canal. Aquí compartimos historias que nos recuerdan lo más importante de la vida. Si tienes historias similares de tu familia o recuerdos de abuelas que te transmitieron lecciones importantes, deja un comentario debajo de este video. Nos encantaría saber qué herencia se guarda en tu familia. Y no te olvides de compartir esta historia con tus seres queridos. A veces un video puede recordarles cuánto los amas. Cuídense mutuamente.